¿Cómo están, queridos alumnos? Nos encontramos hoy para desarrollar un nuevo tema de la cátedra de Histología y Embriología de la carrera de médico veterinario, y siguiendo con lo que son los tejidos corporales. Recuerden que en la clase pasada vimos el tejido epitelial, ¿sí?, que podía ser de revestimiento o de secreción. En este caso vamos a ver lo que es el tejido conectivo, ¿sí? Dentro de los tejidos corporales, recordemos 4 tipos de tejido: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Hoy vamos a desarrollar la primera parte del conectivo. ¿Y por qué digo la primera parte? Porque el tejido conectivo se lo divide en 2 grandes ramas principalmente. La primera es el tejido conectivo propiamente dicho, que es el que vamos a desarrollar hoy, y el tejido conectivo especializado, aquel que tiene alguna función especial, que tiene características específicas, como lo son, por ejemplo, el tejido cartilaginoso, que es el que tapiza las articulaciones, el tejido óseo, que forma el esqueleto del organismo, que lo vamos a desarrollar a ambos en otra clase, el tejido conectivo, que es la sangre, un tejido conectivo fluido, la sangre, y el tejido hematopoyético, que es tema de otra clase. Así que bueno, hoy vamos a desarrollar lo que es el tejido conectivo propiamente dicho. Entonces, ¿qué es el tejido conectivo? Es un tejido que se caracteriza por contener células y sustancia extracelular, en el cual están incluidas estas células y además fibras. Las células que contiene pueden ser de 2 tipos: unas células fijas, que las encontramos siempre en el tejido conectivo, están ahí, no se mueven de ahí, y células migrantes, que son células sanguíneas que trasvasan, salen de los vasos sanguíneos y se ubican en el tejido conectivo y adquieren un nombre propio, que ya los vamos a ir conociendo durante el desarrollo de la clase. Y las fibras, que pueden ser de 3 tipos: fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares, de acuerdo a la función que tengan o a la posición que adopten, ¿sí? Dentro de estas fibras son producidas por las células, más precisamente por las células fijas que existen en el tejido conectivo. Acá tenemos una imagen, un dibujo, donde nosotros vemos el tejido conectivo, ¿sí? La matriz en la cual está incluida estas células y estas fibras, ¿sí?, que estamos viendo acá, es en un 80% agua, ¿sí? Y las fibras, decíamos que podíamos tener fibras elásticas, que son estas que están como plegaditas, fibras de colágeno, ¿sí?, fibras de colágeno, y en algunos casos estas que formarían las fibras reticulares, que forman como una red, que sirven en sí para sostener a las células, ¿sí? En los órganos, por ejemplo, en los órganos del sistema linfático, del sistema que aloja a los glóbulos blancos, a los linfocitos, tenemos predominantemente este tipo de fibras reticulares, ¿sí? Fibras de colágeno principalmente, fibras elásticas y fibras reticulares. Las células, por ejemplo, un macrófago, que son células de defensa, le llaman el basurero del organismo. ¿Por qué? Porque digieren grandes moléculas. Células plasmáticas o plasmocitos también. El fibroblasto, que es la célula madre, digamos, de las fibras que existen en el tejido conectivo. El adipocito, que son células que almacenan lípidos, grasas, ¿sí?, sustancias de reserva. El hígado agarra el glucógeno, lo une a los lípidos, forma glucolípidos, los almacena en los adipocitos que se depositan, se albergan, son células fijas del tejido conectivo, como energía de reserva. Cuando hay un ayuno prolongado, el hígado recluta estos adipocitos, digiere o separa ese lípido de esa grasa, esa grasa de ese glucógeno, y pone a disposición energía para el organismo, en el caso de que no haya ingreso de energía a través del
de la ingesta, ¿no? de sustancias alimenticias, ¿sí? Los componentes que tiene esa matriz fundamental o esa sustancia histocompleja que forma lo que es la matriz amorfa del tejido conectivo, en primer lugar son los glucosaminoglucanos, que pueden ser sulfatados como el heparansulfato o el queratansulfato, también el ácido hialurónico, que es un no sulfatado, y por otro lado lo que son los proteoglucanos, glúcidos unidos a proteínas, como glucosaminoglucanos sulfatados con un centro proteico, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva vemos lo que son los componentes del tejido conectivo. Como les decía recién, la sustancia histocompleja, o matriz amorfa se llamaba antes, está formada por proteoglucanos, glucosaminoglucanos, glucoproteínas adhesivas como la fibronectina y la laminina, y las células que componen, que como les decían pueden ser células fijas o células migrantes, que son las células que encontramos en el sistema circulatorio, ¿sí? Los eritrocitos son principalmente del sistema circulatorio, pero el resto de las células, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, pueden migrar al tejido conectivo, ¿sí? En el caso de que haya alguna inflamación, una infección, y como mecanismo de defensa pueden migrar tanto los linfocitos, las células plasmáticas, ¿sí? Y dentro de lo que son las células fijas tenemos el fibroblasto, como les decía, el adipocito, la célula mesotelial, las células endoteliales, y otras células fijas del tejido conectivo, en el caso del especializado, los condrocitos, ¿sí? Los osteocitos, las células progenitoras de los condrocitos y los osteocitos, que son los osteoblastos y los condroblastos, ¿sí? Con respecto a lo que son las fibras, sabíamos que teníamos tres tipos de fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. En el caso de las fibras de colágeno son las fibras que encontramos con mayor frecuencia a la micrografía y con un estudio de hematoxilina y eosina, un preparado histológico realizado con tinción de hematoxilina y eosina, las observamos de esta forma, ¿sí? Con un contenido bien eosinófilo, bien rosado. Estas fibras están compuestas a su vez por microfibrillas, ¿sí? Que están unidas entre sí por matriz amorfa, ¿sí? Nosotros vemos el colágeno que se deposita, se tiñe bien eosinófilo dentro de la fibra de colágeno. Y vemos algunos núcleos a intervalos regulares que son los fibroblastos, que son las células del tejido conectivo que producen fibra, en especial fibras de colágeno y fibras elásticas. Y en el lugar donde encontramos musculatura lisa, que es el otro tipo de tejido, también tiene la capacidad de producir sobre todo fibras elásticas, ¿sí? Nosotros vemos las microfibrillas que componen a esta fibra de colágeno, y si las miramos, esto es microscopía electrónica de transmisión. Fíjate, 32.000 aumentos. Nosotros en microscopía óptica tenemos 10 por del ocular más 100 por del objetivo, y tenemos 1000 aumentos. Imagínate, acá estamos a 32.000 aumentos. Esto es todo electrónica, ¿sí? Microscopía electrónica. Entonces podemos ver que las microfibrillas que componen a las fibras de colágeno están principalmente formadas por lo que le dije, los proteoglucanos, que llevan una disposición, ¿sí? Con una frecuencia que le da este aspecto como si fuese un estriado característico, ¿sí? Que es por la disposición de los componentes de la matriz, de lo que son las moléculas de hialuronano, los proteoglucanos, ¿sí? El condritinsulfato, el queratansulfato, el heparansulfato, que son los que van a formar a esta microfibrilla de colágeno, ¿no? Que unidos a las moléculas de glucosamino
glucanos, nos van a dar este aspecto de fibrillas de colágeno. El grosor de la fibrilla va entre 1 y 10 micras, ¿sí? Y como les dije, está compuesta por fibrillas más delgadas que se denominan microfibrillas, ¿sí? Unidas entre sí por esta matriz amorfa, ¿sí? Bueno, acá vemos el haz de fibras de colágeno que a su vez están formadas por la fibrilla de colágeno y a su vez esa microfibrilla de colágeno, esa fibrilla de colágeno está formada por microfibrilla, que es lo que tiene ese estriado característico. Esa superposición de las moléculas del colágeno es lo que le da el estriado característico, ¿sí? Diferentes índices de refracción a la luz, por eso tiene ese estriado característico que lo podemos ver con el microscopio electrónico de transmisión, ¿sí? Y esto sería un fibroblasto, una célula encargada de producir estas microfibrillas que después se van a unir, forman la fibrilla y la fibra de colágeno. Entonces, sabemos que el principal componente de las fibras de colágeno es el colágeno, ¿sí? Llamado heparansulfato, queratansulfato, también dermatansulfato, ¿sí? Las fibras reticulares, a diferencia de lo que son las fibras de colágeno, no van a formar haces, sino que crean como un entramado que se entrecruza, digamos. ¿Por qué? Porque en los espacios que quedan entre ese entramado es donde van a alojar a las células, ¿sí? Por ejemplo, en un órgano linfoide como es el timo, que tiene este tipo de fibras reticulares, es un lugar donde se capacitan los linfocitos. Entonces, sí o sí, las células tienen que estar sostenidas y en contacto con otras células que se llaman retículo epiteliales, que tienen como unas prolongaciones. ¿Para qué? Para que le enseñen a los linfocitos cuáles son o le presenten a los linfocitos cuáles son los antígenos que tienen que reconocer, formando ellas parte del sistema inmunitario. Se las observa a estas fibras con tinciones de plata, ¿sí? Donde hay un depósito de metales, de sales de plata, en estas fibras para que se hagan visibles. Entonces, cuando las veamos al microscopio óptico, las vamos a ver como si fuese un color ocre oscuro, amarronado. Es como se las ve a las fibrillas de las fibras reticulares, ¿sí? También se tiñen con peróxido ácido de Schiff, la técnica de Paz. Con microscopio electrónico vemos que está compuesto por escasas microfibrillas con la misma estructura periódica del colágeno, ¿sí? El principal colágeno tipo 3 y tipo 1, ¿sí? Están cubiertas por proteoglucanos, que es lo que le da la característica de tinción con positiva al Paz y con las sales de plata, ¿no? Ellas están muy relacionadas entre sí y con las células, como le explicaba en el caso del timo. Y las otras fibras son las elásticas, que también las vamos a ver de un color eosinófilo claro, tirando a parduzco. Son delgadas también, entre 0,2 y 1 micra de diámetro. Contienen microfibrillas aproximadamente de 10 nanómetros y están incluidas también en un material amorfo, que sería como una sustancia histocompleja. Principalmente se componen por una proteína, que es la elastina, que le confiere esa capacidad de poder extenderse. Por ejemplo, este tipo de fibras elásticas las encontramos en la pared de las grandes arterias, de la arteria aorta. Vos imaginate que el corazón, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, que tiene que mandar toda la sangre para nutrir las células en general del organismo, recibe una fuerte presión, y si no estuviera compuesta la aorta por este tipo de tejido que le permite que se distienda y vuelva a hacer un reimpulso de esa sangre al resto de la circulación, de la gran circulación del organismo, se reventaría y por supuesto el ser vivo moriría desangrado, ¿no? Porque es una activa
una intensa actividad la que tiene ese órgano, esa aorta, y es una intensa presión la que recibe por parte de la contracción del músculo cardíaco del ventrículo izquierdo. Forman muchas veces cuando se unen, forman membranas elásticas, ¿sí? Estas son ejemplos de fibras reticulares. Fíjense cómo forman un entramado y entre medio vemos estas células que tienen unos núcleos bien grandes y lilas, que son los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos son células con muy poco citoplasma y mucho núcleo, por eso se las ve así como lilas, ¿sí? Acá hay un método de impregnación argéntica donde vemos cómo estas fibras reticulares, ¿sí?, forman ese entramado. Vemos células como los plasmocitos, vemos los capilares por donde va el sistema circulatorio, ¿no?, de nuestro tejido conectivo, digamos, y también vemos fibras elásticas, ¿sí? Todas estas son fibras reticulares y estas son las fibras de elastina, que también hay fibras reticulares formando ese entramado, ¿no? En este caso vemos un fibroblasto. El fibroblasto es la célula por defecto, digamos, del tejido conectivo, porque es la encargada de producir el resto de las fibras, ¿sí? Todas las fibras las produce el fibroblasto. Acá vemos una micrografía electrónica donde vemos las fibras depositadas. Estas también son fibras, nada más que están cortadas en forma transversal. Hagamos de cuenta que esto es la fibra. En el caso de esta, están cortadas en forma longitudinal y las miramos desde acá arriba. Pero en el caso de esta y esta, están cortadas en forma transversal y las vemos desde acá arriba. Entonces así se ve la micrografía electrónica, donde vemos una célula ausada, o sea, con forma de uso. Recuerden cuando vimos en el curso de ingreso, en el módulo de biología, en la parte de lo que era la reproducción celular, decíamos que se formaba el uso mitótico. Recuerden los usos horarios del mapa mundi, que eran esas líneas que circunferenciaban al mapa mundi, ¿sí? Y eso se llaman usos horarios. Bueno, esa forma de uso, ¿sí?, es lo que le da el nombre de forma abusada, con los extremos afinados o agudizados, ¿sí? El núcleo es central, ovalado o alargado en el sentido longitudinal de la célula y posee la batería de organelas necesarias para producir estas fibras, ¿sí? Recordemos que las fibras elásticas, cuando se agrupan, por ejemplo en los grandes vasos, pueden formar membranas elásticas, ¿no? Entonces, y la matriz amorfa, como les decía hace rato, y redundo porque es un tema que se tienen que acordar, están formadas por moléculas de proteoglucanos o agregados de proteoglucanos, ¿sí? Esto que está acá sería un proteoglucano, donde tenemos la proteína de núcleo, que sería esta azulcita, bueno, acá la tenemos más grande, proteína de núcleo, ¿sí?, y las moléculas de condroitinsulfato, que son las que están representadas acá con lila o con bordó, esta lila más pálidas, que son de queratansulfato, y están unidas por estos bloquecitos, ¿sí?, que reciben el nombre de zona de unión. Todo esto, que es un proteoglucano, está unido a una molécula de hialuronano, que es la que le da el centro, digamos, a la fibra, ¿sí? Y ahí tiene unidos esos proteoglucanos, ¿sí? El condroitinsulfato también forma parte de estos proteoglucanos, como les decía, y el queratansulfato. Bueno, eso es lo que le explicaba recién, que son polisacáridos unidos a proteínas, ¿sí? Esta proteína de núcleo con los polisacáridos, que son el condroitinsulfato, que es este que estoy señalando acá, y el queratansulfato, que es este que estoy señalando acá, unidos por también una proteína que es la zona de unión, ¿sí? Los principales son el hialuronano, el condroitinsulfato, el dermatansulfato, el queratansulfato y el
heparan sulfato, ¿sí? Con respecto a las glucoproteínas adhesivas, que son las que van a fijar, digamos, los componentes, tanto de la matriz como de las fibras, son la fibronectina, son todas proteínas, por eso se llaman glucoproteínas adhesivas. Fibronectina, laminina, entactina y la tenasina, ¿sí? Esas son las glucoproteínas, hay muchas más, pero estas son las que más abundan y las que amerita que las conozcan, ¿no? Con respecto a las fibras elásticas, como les decía hace rato, son formadas por el fibroblasto, pero principalmente donde hay músculo liso, el músculo liso es el encargado de producir las fibras elásticas. El mejor ejemplo de esto es la arteria aorta. La arteria aorta tiene músculo liso. Recuerden que la presión se regula en base a ¿qué? A la reducción del diámetro de los vasos sanguíneos, de los grandes vasos, de las arterias sobre todo, y eso es gracias al sistema de presión que tiene, de regulación de la presión que tiene el organismo, comandado por el riñón, donde se estimula la contracción del músculo liso de la pared de las arterias para reducir el calibre y que la sangre entre más ajustada y por eso aumenta la presión, ¿sí? Pero eso trae como consecuencia que haya menos irrigación de los órganos, por eso la hipertensión es mala, y te dan unas drogas que son ¿para qué? Para contrarrestar la contracción de ese músculo liso, que sea grande y llegue buena irrigación, buena cantidad de sangre a los órganos y no se deterioren, porque si no, no reciben oxígeno ni nutrientes y se deterioran, se mueren. Y en el caso del riñón, por ejemplo, es un tejido que no se regenera y de ahí viene la insuficiencia renal y después la diálisis y tenés que terminar con un trasplante renal, ¿sí? Que bueno, en medicina veterinaria estamos lejos de poder realizarlo. Entonces, la célula del músculo liso de los grandes vasos sanguíneos principalmente tiene la función de regular la presión, pero también produce las fibras elásticas que forman parte del tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Donde no hay músculo liso, las produce este otro muchachito que produce casi todas las fibras que involucran al tejido conectivo. Con respecto a las células, bueno, recién describimos el fibroblasto, que es esa célula ausada. También tenemos las células reticulares, ¿sí? O retículo, en el timo, por ejemplo, se llaman retículos epiteliales porque forman como un cordoncito de esas células que son las que capacitan a las otras células. Estas son células fijas, las células mesenquimáticas y lo que abunda en todo organismo bien nutrido como el mío, que son los adipocitos. Y después tenemos las células migrantes, que son aquellas células que vienen desde el sistema circulatorio, como son los monocitos, ¿sí? Que se van a convertir en macrófagos cuando entran en el tejido conectivo, las células dendríticas, los linfocitos, las células plasmáticas que van a ser plasmocitos y las células granulares de la sangre que son el eosinófilo, el neutrófilo y los mastocitos, ¿sí? Son las células migrantes que van a conformar lo que es el tejido conectivo propiamente dicho. Acá tenemos en esta micrografía, ¿sí? Señaladas células, como por ejemplo esta fibra, que es una fibra de colágeno, ¿sí? Esto también es micrografía electrónica. Tenemos estas células que poseen un poco de citoplasma, un núcleo bien grande, bien notorio, que es una célula plasmática que cuando entra en el tejido conectivo va a recibir el nombre de plasmocito. Tenemos esta otra célula que es un eosinófilo, ¿sí? Que son granulocitos de la sangre. Dentro de lo que es la sangre tenemos células granulares o agranulares, el otro tipo. Estas son las granulares que presentan gránulos eosinófilos en su citoplasma. Tenemos también lo que son las células que producen las fibras, que son los fibroblastos, que nos damos cuenta, si bien no vemos límites netos celulares, que es una célula alargada, ¿sí? Ausada, que se une con la célula vecina que también tiene ese tipo de
de conformación, ¿sí? Núcleo agrandado, central, alargado en el sentido longitudinal de la célula, que es el fibroblasto. Encontramos células con abundante núcleo y muy poco citoplasma, un pequeño halo de citoplasma en la periferia, que son los linfocitos, y después células mesenquimáticas, que son células del tejido conectivo, ¿sí? Con respecto a lo que es el fibroblasto, acá tenemos una técnica de hematoxilina y eosina, donde vemos una célula que es ausada, ¿ve? Con forma de uso, núcleo central alargado en el sentido longitudinal de la célula, y vemos las fibras de colágeno que se encuentran rodeando a estas células, ¿no? Acá tenemos otro, ¿sí? Fibroblasto, acá tenemos otro fibroblasto. Acá tenemos una célula, acá tenemos un fibroblasto, ¿sí? Pero con él tenemos células reticulares, que son las que van a producir las fibras reticulares, que acá se las ve poco, ¿por qué? Porque es una tinción de hematoxilina y eosina, y recuerden que para teñir las fibras reticulares necesitamos técnicas de depósito de sales de plata o tinción de paz, ¿sí? En este caso, células mesenquimáticas, y bueno, y vemos todas las fibras distribuidas. Acá vemos un fibroblasto, acá otro fibroblasto. Entonces son células que encontramos dentro del tejido conectivo. Lo que son los adipocitos, recordemos que son células fijas del tejido conectivo y que tienen la función de almacenar lípidos. Esos lípidos van unidos por lo general a glúcidos como energía de reserva, a glucógeno, y se llaman glucolípidos, ¿sí? Dentro de los adipocitos tenemos dos tipos, ¿sí? A uno que le llamamos grasa parda y al otro que le llamamos grasa multilocular, ¿sí? La grasa, uno se deposita una gran gota de lípido, que es lo que vemos en esta micrografía, fíjense. Este es un adipocito. Y vos me decís, pero parece una célula vacía. Y sí, parece una célula vacía. En realidad no está vacía. Lo que pasa es que recuerden que en la técnica de hematoxilina y eosina usamos alcoholes. Y la grasa se disuelve ante los alcoholes. Entonces nos queda una célula como vacía. Todo esto estaba ocupado por una gran gota de lípido, una gran gota de grasa. Este es el núcleo. Fíjate que es tan grande esa gota que lo desplaza y lo presiona al núcleo contra la membrana. El linfocito no tiene, el adipocito no tiene otra función más que la de almacenamiento. Entonces no necesita mayor cantidad de organelas más que la que necesita para vivir. Entonces, por eso es que su compartimento está ocupado por una gran gota de lípido, ¿no? Entonces a eso le llamamos células de grasa unilocular, un gran espacio, un gran lóculo, ¿sí? Un gran espacio que es el que le va a dar. Eso es para grasa de reserva. En el caso de, bueno, no tenemos la otra micrografía, este adipocito, en vez de estar ocupado por una gran gota de lípido, está ocupado por muchos fragmentitos o gotitas de lípido. Entonces le llamamos grasa multilocular. Este tipo de grasa lo tienen, por ejemplo, los animales que hibernan. Por ejemplo, el oso. El oso que hiberna, ¿por qué? Porque su organismo se duerme, entra en metabolismo basal y el organismo recurre a energía a partir de esos lípidos, que va reclutando esas pequeñas gotitas de lípido para que pueda estar 3 o 4 meses sin alimentarse mientras ese animal hiberna. Entonces, ahí tenemos lo que es la grasa multilocular. Una grasa blanca, que sería la gran gota de lípido o multilocular, y la grasa parda o amarilla, que es la grasa multilocular, el adipocito multilocular. Bien, las células de la sangre, que son los monocitos, fíjense acá tenemos en esta micrografía, tenemos los monocitos que están en circulación sanguínea. Estos son glóbulos rojos, y una vez que salen al tejido conectivo, se convierten en unas células grandes, ¿sí?
a veces con 2 núcleos, que tienen la capacidad de fagocitar, de destruir grandes partículas. Encontramos principalmente en ciertos lugares donde, por ejemplo, en el pulmón recibe el nombre de macrófago alveolar. En el caso del hígado recibe el nombre de célula de Kupffer, tiene nombre propio, digamos, y son nada más y nada menos que los monocitos de la circulación sanguínea que salen al tejido conectivo. Sobre todo cuando hay algún ataque de un agente extraño, por ahí un traumatismo con una solución de continuidad, con una lesión del tejido, donde ingresan agentes extraños, ¿sí? Acá tenemos macrófagos, fíjense, de grandes estas células con respecto a lo que son los monocitos, por ejemplo, recién salidos del sistema circulatorio, lo que son los plasmocitos, lo que son los linfocitos. Acá tenemos un fibroblasto, eosinófilos, unos neutrófilos, que son células con los núcleos muy lobulados, tienen varios, mientras más lóbulos tenga, más el núcleo, más madura es la célula. Así que son las células que vamos a encontrar en lo que es el tejido conectivo. En este caso tenemos células dendríticas, que son unas células presentadoras de antígenos. Son células que van a estar en determinados tejidos y nos van a estar presentando cierto tipo de estructuras proteicas que van a caracterizar a ciertos agentes, ¿sí? Esos son los antígenos, el reconocimiento intercelular. Y esas son las células de Langhans que tienen sus prolongaciones que van a tomar contacto con el resto de las células, ¿sí? También tenemos células plasmáticas, ¿sí? Por ejemplo, los plasmocitos son ovales, más o menos de 10 a 20 micras, ¿sí? Fíjate que son unas células más bien pequeñas. Por ejemplo, un glóbulo rojo te mide 7 micras, vos fíjate que este es un poquito más grande que un glóbulo rojo, ¿sí? Entonces tenemos entre 10 y 20 micras el tamaño de lo que son las células plasmáticas. El núcleo es central, es oval, ¿sí? Se ubica en la parte central, se tiñe muy bien y posee gránulos de cromatina que están ubicados en la periferia, ¿no? Si tuviéramos un poco más de aumento, podríamos ver. Acá tenemos lo que es una micrografía electrónica de esta célula plasmática, donde vemos la cromatina, cómo se dispone por lo general adherida a la membrana nuclear de esa célula plasmática, ¿sí? Se forman por diferenciación de los linfocitos B, las células plasmáticas, o también llamadas plasmocitos, ¿sí? Otras células son los mastocitos, ¿sí? Hay una patología, fíjense que son unas células cargadas de gránulos, son células ovales grandes, con núcleos más bien pequeños, fíjense que no ocupa mucho espacio en el citoplasma, los núcleos, y posee esa gran cantidad de de gránulos que son bien eosinófilos en la tinción, son móviles, y en el tejido conectivo se concentran por lo general alrededor de los vasos de pequeño calibre. Lo encontramos principalmente en la piel, por eso hay una patología, una neoplasia que se llama mastocitoma, ¿sí? Que si bien termina en oma su terminación, es una neoplasia que es maligna casi en todos los casos, ¿sí? Recuerden que la terminación sarcoma o carcinoma son las que caracterizan a las neoplasias malignas, y la terminación oma a las benignas. Esta es una de las excepciones. Así que las encontramos en lo que es la piel, la mucosa del tracto digestivo, también las vías aéreas. Contienen histamina, heparina, lo que media los procesos inflamatorios dentro de esos gránulos, ¿no? Entonces tenemos lo que son los granulocitos eosinófilos, esas células grandes con muchos gránulos, los linfocitos, células con un núcleo bien grande y pequeño halo de citoplasma, ¿sí?
los granulocitos neutrófilos, que son estas células que si bien tienen gránulos, no se tiñen tanto como en el eosinófilo, ¿sí? Y poseen un núcleo multilobulado, entre 3 y 5 lóbulos. Cuanto más lóbulos tenga, más madura es la célula. Y sabemos que estos 3 componentes de la sangre cumplen sus funciones en el tejido conectivo, ¿sí? Bueno, también podemos hacer dentro de lo que es el tejido conectivo una gran clasificación, que es lo que son tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso y el tejido conectivo reticular. ¿Y de qué va a depender esta clasificación? De lo que es el tejido conectivo propiamente dicho, que es la clase que desarrollamos hoy. Tejido conectivo laxo es aquel que tiene iguales cantidades o proporciones de lo que son células con respecto a las fibras. El tejido conectivo denso posee mayor cantidad de fibras que de células, que puede ser modelado o no modelado. Por ejemplo, en los tendones, en los ligamentos, vamos a tener tejido conectivo denso, regular o modelado. ¿Por qué? Porque todas las fibras se van a ubicar paralelas para poder soportar la tracción, ¿sí? Por ejemplo, en las cápsulas de órganos tenemos tejido conectivo denso, que es no modelado o irregular. Y después tenemos el tejido conectivo reticular, ¿sí? Laxo, denso y reticular. El reticular es el que les expliqué, que forma ese entramado de fibras reticulares, sobre todo en los órganos linfoides. Bueno, queridos, esto fue el tema de tejido conectivo propiamente dicho. Los espero en las clases prácticas para que podamos observar todas estas estructuras a nivel microscopio, a través de los preparados histológicos. La bibliografía, como lo saben, está expresada acá en la plataforma. También vamos a ver si subimos algunos videitos para que ustedes puedan interiorizarse un poco más sobre este tema. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.